arrastrando casi de gatas con el tanque aquí y a gatas. Se han quemado, uno de mis compañeros también se quemó toda la cara, se flameó. Guanajuato es una ciudad en el centro de México que, debido a su origen minero, fue construida en un estrecho valle. La ciudad es un laberinto de callejones, calles subterráneas y túneles. La mayoría de las casas están construidas en el lecho de los cerros y están conectadas por callejones, algunos tan estrechos que solo puede pasar una persona. Esto hace de Guanajuato una ciudad muy especial para visitar, pero un reto para sus habitantes. Para la mayoría de los que vivimos aquí, todo lo que llega a nuestras casas, como muebles, refris, agua de garrafón y hasta materiales de construcción, tienen que ser transportados a pie y cuesta arriba. Aquí la vida puede ser muy dura, en especial para quienes trabajan ofreciendo algún servicio a domicilio. En este video les presentamos a uno de estos personajes. Todos los días, Jesús recorre los estrechos callejones de Guanajuato, acudiendo a las llamadas de sus clientes, y a veces, desde muy temprano, se le escucha pregonar. ¡Gas! ¡El gas! ¡Gas! La cargada, cargarlos es lo más difícil, porque están, si pesan, siempre pesan y luego por las escaleras y luego hay unos lugares como, bueno, este que subimos ese rato al hotel, hay unos que tienes que pasar cargando a unas casas, arrastrando casi de gatas con el tanque aquí y a gatas, porque está muy reducido el lugar. Hay unos lugares que los tienes que jalar hacia arriba en las casas, porque aquí las casas son bien pequeñas y bien escalones, trabucles, así como que no cabe uno muy bien. Y hay veces que los tienes, o en unas escaleras de caracol las tienes que subir a puro puchón o jalándolos. Y es donde se lastima nomás la espalda. Ahorita regreso, amigo. Dale, amigo, ahí le encargo. Sí. Aquí en el centro, al lado del Pípila, para bajar por un callejón, siempre está tirando el agua de uno que es como un tinaco y ahí se resbala, está como con lama. Y ahí se han resbalado muchos y con el tanque y todo se han pegado. Y algunos se han resbalado y se han machucado los dedos con el tanque. Se le queda el tanque, el dedo abajo del tanque y se han quebrado uno que conozco. Y a otros se han quemado, uno de mis compañeros también se quemó toda la cara, se flameó, por lo mismo que a veces está en la gente diciendo, no, pues préndense el boiler o algo, pero no es la obligación de uno, pero como servicio también de uno, y se lo prendes, y si está descompuesto su boiler o algo, no sabes que te puede dar un flamazo, o no sabes cómo está, apenas checando bien primero que no haya fuga o algo y ya lo checas y ya. Pero sí, hay un chavo también se ha quemado la cara, como unos 2 o 3 chavos se han quemado la cara y eso es de los accidentes. Aquí el hombro, una vez me caí de la escalera y me lastimé el hombro y de las escaleras también me ha dado desgarres y de hecho también tiene uno como por decir acá atrás. Por eso no me pongo ya los zapatos que nos dan en la planta porque tengo un calcacio acá, un hueso calcacio en el talón y estos ya solamente con zapatos especiales. Ya. El gas. ¿Ves, amigo? Grítale. Sí, aquí andamos a la frega. Un rato, sí.
En Zaragoza, allá por el cambio, hay un callejón que tiene 365 escalones, igual que el año. Entonces, ese lo teníamos que subir hasta arriba con los tanques cargados y bajar hasta abajo, bajar el vacío y subir el lleno. Hay unas casas que están ahí. Esos son distancias que sí son muy cansadas y más para las rodillas de uno. Como ve, como quiera aquí en lo parejito, pues a veces lo rueda uno el tanque y a veces, de hecho, una vez me traje un diablito mejor para andarlo llevándolo más. Lo adapté para poder llevar los más cercos ahí al callejón y ya de ahí del callejón a subirlos cargados. Y también ponerle una cadena porque también me llegaron a robar el diablo. Un amigo de acá atrás me robó el diablito, así que le tenía que poner una cadena con candado. Donde llegaba al callejón le tenía que poner una cadena con candado amarrado al diablito y luego ya de ahí subirme el tanque cargado. El tanque solo pesa 30 kilos y son 30 kilos de gas, son 60 en total. De hecho, cuando les falta algo porque se tiran de los poros que tienen por aquí o aquí. Este ya está compuesto, pero a veces tienen poros así y se tiran, van días y luego ya cuando lo llevas tú para una casa, tienes que checar que si esté lleno, si no, pues mejor no lo llevas porque luego las reclamaciones son para ti. Y eso es lo que debe de checar uno, que estén llenos o vacíos o medios vacíos, pero sí lo puede detectar uno de volada. Como ahorita en tiempos de calor se venden pocos, en tiempo de calor se venden de unos 7, 6, 5, pero en tiempo de frío sí ya vende uno más y ahorita nos pagan el cilindro, nos lo pagan a 35 pesos, cada que vende uno un cilindro son 35, ese es el sueldo que percibimos. Si vendemos 10, pues ya es para que nos coste para sacar 350 pesos, pero pues uno quiere vender un poco más para poder ganar más, ya cuando menos unos 500. En tiempo de frío vendemos bastante, porque ocupa más el gas para bañarse, para el café, para un caldo, para los frijoles, para todo, ¿verdad? Como ver. Cuando estaba chavo empecé a trabajar de ayudante de un señor. Le ayudaba a repartir los tanques, no podía con ellos. Él me los cargaba y luego ya me iba a descargármelos en un escalón o algo, allá por el Cerro del Cuarto. En aquel tiempo tenía 15, hace 45 años más o menos, y pues todavía no podía con los tanques porque estaban pesados. En ese tiempo no recibíamos sueldo, antes teníamos que, nada más andábamos por las propinas de los callejones, antes teníamos que darle 50 centavos al del camión por cada tanque que vendíamos, y entonces, pero nada más éramos los de nuestro gas. No había mucha competencia, entonces la gente, pues, si quería que le lleváramos gas, nos tenía que dar una buena propina, porque nomás andábamos por las propinas también nosotros. Era uno chalán, pero le decían que era uno colilla. Colillas, sí le decían a los que les andaban ayudando, a los que tenían la planta, le decían colillas. ¿Cómo ves? Y ya la gente nos daba en ese tiempo, nos daban de 10,000 pesos, porque todavía no bajaba todavía no le quitaban los ceros a la moneda. Nos daban de propina 10,000 pesos y ahora también casi lo mismo, porque ahora nos dan 10 pesos, casi viene siendo lo mismo, o 20 pesos, pero aquel tiempo rendía más el dinero. Entraba desde las 5:30 de la mañana, recogía los tanques por aquí, por
aquí en la placita, aquí lo recibían en Mejía Mora o en Embajadoras y en el Cambio también. Una de las veces tuve que traer desde el Cambio, Mejía Mora y hasta Los Ángeles, porque a veces que no venían los otros compañeros, me dejaban todo eso, entonces tenía que subir los tanques todos desde aquí por el Tecolote hasta al Pípila y luego bajar por el Potrero, luego subir otra vez y luego bajar por el lado del Callejón del Beso. Todos esos callejones hasta la Panorámica y bajar, sí era muy estresante, muy cansado cuando no venían los otros. Claro que también era más propina que ganaba y más dinero para la casa, pero pues, sí acababa muy cansado y ya tenía que echarme una cervecita o algo para desestresarme. ¿Cómo ve? Y dejábamos en el Espinazo de aquel lado y seguido nos robaban los tanques con todo y cadena, se los pasaban y se los robaban, entonces, y en la empresa ya no nos creían que nos lo robaban, sino que decía que uno mismo se los robaba, se autorrobaba uno para que. Y en lo que bajamos a dejarlos del centro, mientras se robaban los de arriba, ya cuando llegamos ya no había nada, ni huellas, ni nada, y nadie sabe nada. ¿Cómo ves? Pues ya aquí ya me acomodé y ya me quiero andar aquí. Ya no me faltan como unos 10 años, pues ya mejor me espero aquí ya. Y de hecho, pues, te digo, como conoces mucha gente y conoces cómo viven, dónde está esta casa, fulano, y aquí quién vive o cómo viven, o se te hacen tus amigos también y te hablan toda la gente. Sí, he conocido tan en Estados Unidos, estuve trabajando 3 años allá y pues ya me vine y dije, no, mejor aquí más tranquilo. Como estaba chavo, pues todo lo que ganaba pues, me lo gastaba igual, hasta me hacía falta más. Entonces, y aquí ya tranquilo con una vida que tiene uno, pues vas ganando para ti, para tu familia, para hacer algo. Entonces, si ganas más y gastas más, y no, ahí se va uno. Y así en Estados Unidos, pues sí hice una lanilla y hice unos partidos ahí en mi casa, pero no, casi la mayoría me lo gastaba, porque desde el viernes que salía uno de trabajar, en ese tiempo ganaba $800 y me los ganaba y me los sacaba, ya para el lunes andaba pidiendo prestado. Y aquí no, pues aquí tengo mi sueldo y ya ya de hambre no me he muerto. Y he hecho cosillas así y todo. Y a veces, como por decir aquí, cuando ando aquí trabajando, a veces me salen otras chambas, acabo temprano y me salen otras chambas de echar mudanzas o de fontanería o electricidad, y así, o que laven tinaco, de todo les ayudo a la gente. De hecho, hasta el domingo me dijo una señora que si le barré el callejón, le digo, pues sí, porque no va a venir la otra señora que va. Ya se lo barrí también y ya me saco otra dinerito extra, pero sí, así, o sea que buscándole uno se encuentra. En el 93 me fui, más o menos en el 93, y me iba, nomás me fui de aquí de Matamoros, crucé el río Bravo por donde estaba un lugar que era un salón que se llamaba El Tucán, y en ese tiempo nos sacaba la migración, pero no, ahí cuando nos sacaba y devolvía el boleto porque era un dinero que uno había pagado, y no se lo tenían por qué quedar ni nada y nos lo regresaba y volvíamos a intentar, y esa una vez sí duré como 5 veces intentándolo, y ya la última vez ya hasta me quería venir porque luego sueltan como las compuertas de los ríos. No, dije, ya mejor ya me voy yo, porque me va a llevar el río o algo. No, sí, esa fue la última vez que sí pasé. Me ayudó un chavo a cruzar el río y ya pasé, ya esa vez sí llegué. Pensado cambiar de chofer o de
de chofer o de ayudante de una pipa, porque sí para andar cargando todo el tiempo no, pues se friega uno de la espalda, de la rabadilla, pero sí hay unos señores que como uno que anduvo aquí antes que yo, ese señor todavía anda bien ágil y ya ahorita tiene como 65 años y todavía se ve muy fuerte, pero ese está chaparrito y curioso y como de rancho, de esos que están creados con pura leche de chiva, yo creo, porque ese sí aguantó bien harto y todavía anda bien giro. Y imagínate, a mí me faltan 10 años, ¿cuándo voy a estar como él? Yo pienso que no, o quién sabe, solamente que Dios diga que sí, ¿no? Este es de algodón. El algodón es menos flameable. O sea que por decir que si me llego a flamear aquí esto, y tengo que traerlo todo el tiempo cerrado aquí, porque si lo traes acá, te quemas el cuerpo y con este no te quemas, nomás se quema la camisa y no te quemas por un caso de una flameada. Y si traes nylon, pues ese se te pega así como esta camisa que traigo abajo. Esa es de nylon, esa no la debo de traer porque si me quemo algo, esa antes se pega como si fuera un hule y esta no. Y luego aparte de eso también es térmica, como por si cuando sudo bien harto, se moja la camisa y luego ya se moja la camisa y con ella ya cuando te refrescas, igual como en el desierto. Sí, ahorita que son unos calorones. Dice una gente, nos dice, oiga, pero ¿a poco no le da más calor con esa camisa? Le digo, no, pues sí me da, pero es que se moja la camisa y con ella misma me refresco. Ya cuando vengo de bajada ya vengo bien refrescadito. Pues me gusta que conozco a varias personas y pues también tengo, como no estudié muy bien, mucho, tengo un sueldo más o menos bien y ya con los de las propinas pues ya voy sacando a mis hijos adelante. Porque antes trabajaba sé trabajar de electricidad y de albañilería, pero cuando no hay trabajo, ponle que hagas un trabajo y ya se te termina y ya te pasas otro mes de oquis sin trabajar. Y aquí no, aquí todo el tiempo tengo trabajo y ya todo el tiempo tengo mi sueldo y es lo que me gusta pues porque todo el tiempo voy a tener mi sueldo y mis utilidades y mi aguinaldo, pues todo, tienen todas las prestaciones y seguro.